El Estado tiene el deber de respetar y garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales que están contenidos en los tratados internacionales de derechos humanos, como también en instrumentos como las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos, los principios básicos para el tratamiento de reclusos. Asimismo, tiene el deber de organizar entonces su accionar para satisfacer el, la plena vigencia de estos derechos fundamentales y de investigar y sancionar su vulneración. En esto el Tribunal Constitucional ha sido muy enfático en que existe una relación de sujeción especial entre los internos y la administración penitenciaria, en virtud de la cual la administración penitenciaria es garante del goce y el disfrute pleno de estos derechos fundamentales de los detenidos. Y esto implica planificar y organizar servicios básicos y también de tratamiento. El Estado peruano no ha venido cumpliendo este rol a cabalidad, de manera que, por ejemplo, a partir del 2004 vemos un agravamiento en particular en términos de sobrepoblación penitenciaria y a pesar de que ha habido un interesante periodo de reforma y de políticas como aseguramiento de salud de los detenidos, construcción de infraestructura penitenciaria, entre el 2012 y el 2017 ha habido también una disminución de fugas, de motines dentro de los penales. Los últimos años, ya 2018-2019 en particular, ha habido un agravamiento de esta situación crítica en términos de sobrepoblación. Alcanzamos actualmente un 140% de hacinamiento, es decir, de exceso de capacidad, de exceso de sobrepoblación con respecto a la capacidad de albergue. Bueno, y esto genera problemas en las condiciones de vida, menores posibilidades de proveer tratamiento penitenciario a los reclusos y sin duda vulneración a los derechos fundamentales de estos. La situación de Chayapalca me parece que puede tomarse como simbólica de la crisis del sistema penitenciario peruano y en todo caso es necesario siempre contar con relatorías globales que enfoquen todo el sistema con respecto a problemas de vulneración de derechos fundamentales. Por ejemplo, el acceso limitado a agua que puede darse en este penal también se puede dar en otros penales, no solamente agua, saneamiento, servicios básicos, alimentación, higiene. En realidad, el problema de la higiene es muy importante en ámbito penitenciario debido a la propia situación de encierro de los internos y el hacinamiento. Esto genera problemas de salubridad, consecuencias epidemiológicas como hemos visto, dificultad de prevenir contagio de tuberculosis, VIH, etc. Por otro lado, Chayapalca tiene una particularidad que se da como una necesidad también del Estado de contar con cárceles de máxima seguridad. Los últimos años, como parte de este agravamiento de la situación penitenciaria, constatamos que desde el 2017 que se inaugura este establecimiento en Cochamarca, por ejemplo, que también es para máxima seguridad, luego no tenemos construcción de penales nuevos en el Perú y los últimos años no contamos con esta infraestructura que se requiere, sin embargo, en términos de seguridad de acceso a electricidad, imposibilidad de contacto por vías móviles. Políticas de aislamiento geográfico han existido también en España, por ejemplo, para combatir el ETA se utilizó políticas similares, de otra manera no se hubiera podido vencer con también una organización que podía operar dentro de la cárcel.
Entonces, básicamente responde a esa necesidad. En Chayapalca están internos como Caracol, internos que han fugado de su Lurigancho, Gerald Oropesa, Rodolfo Orellana, con capacidad corruptora dentro del sistema de administración de justicia. Entonces, requiere de todas maneras del sistema penitenciario infraestructura de máxima seguridad y eso permitiría prescindir de, por ejemplo, este centro de reclusión. En realidad, el reto que plantea el ámbito penitenciario para el control de la epidemia de coronavirus está relacionado con el hacinamiento y la densidad poblacional. Y en el caso de Chayapalca es una cárcel en la cual de la capacidad de 215 internos hay poco más de 200 o quizás no llega a 200. Entonces no es un penal hacinado y es un penal que por el régimen cerrado que se aplica implica aislar entre ellos muchos de los detenidos, ¿no? Por ejemplo, para prevenir que no haya contacto entre los mismos miembros de una banda o de una organización criminal. Entonces, por ese lado hay un menor riesgo. De todas maneras, se requiere, dado que tampoco es un establecimiento muy amplio, contar con absolutas medidas de seguridad, de prevención como sanitización, mayor higiene, mayores protocolos de limpieza, acceso a agua, materiales, prevención a nivel del personal penitenciario y todo este paquete también de medidas de control epidemiológico, ¿no? Testeos, capacitación y manejo temprano y detección de casos, prevención de temas de aislamiento, derivaciones hospitales, en particular con enfermos que pueden tener mayor vulnerabilidad. Y finalmente yo diría que lo que sí caracteriza este establecimiento es que va a requerir medidas de seguridad también más acentuadas en términos de prevenir a través de inteligencia, la labor de la seguridad penitenciaria, que no se ha aprovechado esto como un espacio de inestabilidad o de institucionalización por los líderes, como les digo, de organizaciones criminales muy dañosas para la sociedad, para la ciudadanía, líderes de bandas de sicarios, etcétera, que podrían intentar de repente fugas o control de ciertos aleros como ha habido en los últimos años. Una de las prioridades en términos de derechos fundamentales es también la salud en el ámbito penitenciario y en el ámbito de los centros juveniles. Creo que nos estamos dando cuenta con este problema del coronavirus que la salud está íntimamente relacionada al derecho a la vida, al derecho a la libertad, incluso de desarrollo pleno de una persona, a la integridad, a la dignidad, incluso en cuanto a las condiciones de vida en las que viven muchos ciudadanos, incluyendo las condiciones de los internos de las cárceles peruanas. Y asimismo la salud es un tema muy costoso, ahí requiere mucha inversión el contar con servicios públicos de calidad, por lo cual creo que es también hora de que se prevean ese tipo de políticas sociosanitarias, que las vemos en el ámbito penitenciario, en el ámbito de justicia juvenil, cuando encontramos poblaciones de estratos vulnerabilizados económicamente, socialmente, con problemas de violencia familiar, y luego terminan en estos espacios que son las cárceles, donde también hay alta incidencia de drogodependencia, trastornos de ansiedad, discapacidad mental, hay alta incidencia de enfermedades crónicas no tratadas, infecciosas, VIH, TBC, como hemos dicho. Entonces, requerimos también ese cruce claro entre la salud como un servicio público y el sistema de administración de justicia para garantizar los derechos fundamentales en el país. Considero que existe una interesante potencialidad de los recursos humanos
organizados y comprometidos con ciertos fines de la sociedad. Y esto, por ejemplo, se ve en la lucha contra el terrorismo en el Perú. Nuestra institución policial es diferente a la institución policial colombiana, a la institución policial brasilera. Y, por ejemplo, en momentos como la lucha contra el terrorismo se vieron los logros independientemente de recibir ingentes recursos, como ha sucedido con otros estados en contextos similares. Lo mismo se ha visto entre el 2012 y el 2017 en este contexto de reformas en el Instituto Nacional Penitenciario con respecto a la labor de los trabajadores penitenciarios. Entonces la visión de futuro sería no solamente mayor inversión en infraestructura y en servicios penitenciarios, sino un liderazgo que sea capaz de capitalizar todo este recurso humano, de manera que tengamos un sistema penitenciario respetuoso de los derechos fundamentales, pero también que envíe ese mensaje de que la persona, el respeto a los derechos de la persona es fundamental para nuestra sociedad, es justamente lo que ha llevado como sanción que ciertas personas lleguen a establecimientos penitenciarios.